Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la vascularización del encéfalo. Aquí destacamos la figura de Thomas Willis, quien fue quien primero dio una explicación sustentable al funcionamiento de una estructura que estudiaremos en el día de hoy, que se llama círculo arterial cerebral. Los temas centrales de los cuales hablaremos en la clase del día de hoy serán la circulación arterial, el riego arterial del encéfalo, el drenaje venoso y por último la circulación ventricular. Antes de iniciar con la clase, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. El riego arterial del encéfalo durante las etapas embrionarias va a estar dado principalmente por una arteria que es la arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna, encefálica, y embrionaria va a dejar dos pedículos arteriales, un pedículo arterial anterior y un pedículo arterial posterior, que es competente en ese estadio para brindar toda la sangre y para suministrar toda la sangre necesaria para el funcionamiento y el crecimiento de la masa encefálica. A medida que el curso embrionario va creciendo, con el consecuente aumento del tamaño del encéfalo, la arteria carótida interna ya no es competente para poder suplir todo ese riego arterial, con lo cual aumenta entonces el calibre del sistema posterior, que es el sistema vértebro-basilar. Y de esta manera queda concluido y cerrado esta especie de círculo llamado polígono clásicamente de Willis, que será el círculo arterial cerebral por nombre oficial. Este círculo arterial cerebral va a permitir la comunicación anastomótica por inosculación del sistema carotido interno, que es anterior, y el sistema vértebro-basilar, que es posterior. Entre estos dos sistemas, entonces, se brindará la totalidad de riego sanguíneo arterial al encéfalo. Recordemos un poco que desde el punto de vista neurofisiológico, las neuronas son células altamente demandantes. Esto quiere decir que precisan constantemente de mucha cantidad de oxígeno y de glucosa. No son capaces de soportar el cese transitorio de estos dos recursos, de estos dos sustratos para su funcionamiento. Con lo cual es fundamental que se asegure por unidad de tiempo la irrigación de estas células para poder brindarle a través de esta irrigación el oxígeno y la glucosa para su correcto funcionamiento. Se manejan porcentajes para la irrigación del encéfalo. Se dice que el sistema vértebro-basilar irriga el 25% de la masa encefálica y el sistema carotido interno irriga el 75% de la masa encefálica. Es un sistema que, con la consecuente expansión hacia anterior del lóbulo frontal, también aumenta la expansión de su territorio de irrigación arterial. Ahora bien, tenemos aquí esquematizados a los dos sistemas. Tenemos al sistema vértebro-basilar, aquí claramente representado, claramente ubicado, y anteriormente tendríamos al sistema carotido interno. Sistema carotido interno que va a estar dado por la arteria carótida interna, a la cual se le describen cuatro porciones, y sus ramos terminales. Esta arteria carótida interna va a dejar cuatro ramos terminales a esta altura que se corresponde con su porción supraclinoidea o intracerebral. Esos cuatro ramos terminales van a ser la arteria comunicante posterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y una arteria que aquí no se llega a visualizar, que será la arteria coroidea anterior. Hacia posterior, el sistema vértebro-basilar va a estar constituido por la anastomosis por convergencia de las arterias vertebrales. Y estas arterias vertebrales, al unirse, al confluir, van a constituir la arteria basilar que camina por la base del cráneo, de allí su nombre, por un surco, que es el surco basilar de la cara anterior del puente, antiguamente puente de Barolio o protuberancia. En realidad, no siempre coincide la constitución, el trayecto del surco basilar con el de la arteria basilar. Esta arteria basilar va a dejar dos ramos terminales por bifurcación, que son las arterias cerebrales posteriores. Estas arterias cerebrales posteriores van a rodear a modo circunferencial, a modo de rodilla, si se quiere, a los pedúnculos cerebrales, a los pedúnculos mesencefálicos, y de allí se dirigen hacia el lóbulo occipital, principalmente para darle irrigación. Con lo cual aquí tenemos, a grosso modo, delimitados los territorios de irrigación de estos dos sistemas, el sistema carotidio interno y el sistema vértebro-basilar. El cese de la irrigación a alguno de estos elementos, de alguno de estos sistemas, va a producir la muerte celular, la isquemia, producto justamente de la interrupción del flujo sanguíneo y la interrupción de la administración de oxígeno y glucosa a estas neuronas, al tejido nervioso. Comenzamos la descripción de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna tiene cuatro porciones en su descripción. Su primera porción es cervical,
que inicia a la altura de S4 o lo que es lo mismo decir, el borde superior del cartílago tiroides. Esto se da en la mayoría de los casos, es la presentación más típica, aproximadamente en el 35% de los casos, y de allí la arteria carótida interna va a ascender por el espacio prevertebral en la región profunda del cuello y va a ingresar al espacio retroestilio. En todo este trayecto cervical, la arteria carótida interna no suministra ningún tipo de ramo colateral, y esto tiene que ver justamente con la significancia que tiene esta arteria. Es una arteria que va a irrigar a estructuras internas del cráneo, no a estructuras externas del cráneo que justamente van a estar a cargo de la arteria carótida externa. Aquí vemos el trayecto de esta arteria carótida interna, claramente allí constituyendo la porción craneal, la porción superior del paquete nervioso del cuello, junto con el nervio vago y la vena yugular interna. Esta arteria carótida interna, entonces decíamos, ingresa al espacio retroestilio y de allí va a ingresar, va a penetrar por el orificio externo del conducto carotidio, clásicamente conducto vetrolar. Allí, en ese punto, va a iniciar la porción petrosa de la arteria carótida interna, que es la que podemos visualizar aquí. Esta porción petrosa de la arteria carótida interna va a ser una porción en la cual esta arteria va a dibujar unas especies de curvaturas, unas especies de rodillas que reciben los nombres de sifones carotídeos. En esta porción de los sifones carotídeos, la arteria carótida interna va a estar acompañada de un plexo de naturaleza simpática, por supuesto el sistema nervioso autónomo neurovegetativo, que será llamado el plexo carotídeo. Y además también tenemos allí rodeando a la carótida interna intrapetrosa al plexo carotídeo venoso. Luego, esta arteria carótida interna ingresa hacia la fosa cerebral media, en los laterales de la silla turca, cuyo nombre oficial es el de fosa hipoficiaria, y va a penetrar sobre un seno venoso de la dura madre, que es el seno cavernoso. Penetra allí en el seno cavernoso, rodeado por un tejido conectivo relativamente denso que va a separar de la circulación venosa del baño venoso a la arteria carótida interna, las paredes de la arteria carótida interna. Allí la arteria carótida interna va a dejar algunos pequeños ramos y va a salir hacia los laterales de lo que mencionamos como silla turca, en donde empieza la porción intracerebral de la carótida interna. Esta porción intracerebral, también llamada supraclinoide de la carótida interna, inicia cuando esta arteria pasa medialmente a las apófisis clinoides anteriores. Aquí visualizamos todo el trayecto de la carótida interna cervical. Esto ya no nos interesa, lo que nos interesa es esto que visualizamos aquí, que es la porción intrapetrosa y la porción cerebral o supraclinoide. Esta porción dijimos que era la porción petrosa o intrapetrosa. Allí vemos cómo hay elementos que están rodeando la carótida interna, se corresponden con elementos conectivos, y también tendremos, como habíamos mencionado, plexo nervioso, el plexo nervioso carotídeo, que dará origen al nervio petroso profundo, para luego constituir junto con el nervio petroso superficial al nervio vidiano, nervio del conducto pterigoideo por nombre oficial, y el plexo carotídeo venoso. Aquí tenemos a la carótida interna intracerebral, la cual se encuentra lateral al infundíbulo hipotalámico, al tallo pituitario y a la glándula hipófisis o pituitaria. Esta porción de la carótida interna es la que va a dejar efectivamente sus 4 ramos terminales que mencionamos al inicio de la clase. Aquí vemos una angiografía de la carótida interna y visualizamos claramente este trayecto que tiene en su porción intrapetrosa, que serán los denominados como sifones carotídeos. Aquí la salida de la arteria carótida interna lateral a este elemento que estará situado aquí, que es la fosa hipofisaria y la glándula hipófisis allí alojada, albergada en ese punto, separada de las demás estructuras craneales por la tienda de la hipófisis, que es un repliegue de dura madre, una extensión de la dura madre. En este punto intracavernoso de la arteria carótida interna, esta se va a relacionar con nervios craneales que se encuentran dentro de ese seno cavernoso, y podríamos mencionar a este nervio que está llegando allí, en este punto, que es el nervio craneal número 6, el abducens, antiguamente el motor ocular externo. Este nervio abducens, motor ocular externo número 6, va a pasar por la región posterior e inferior del seno cavernoso, por un conducto de la dura madre, un conducto, podríamos mencionar fibroso, que es el conducto de Dorelo, clásicamente llamado conducto de Dorelo. Y aquí vemos el ingreso de la arteria carótida interna por este surco que se encuentra a los laterales de la silla turca, fosa hipofisaria, que se llama surco carótido timpánico. Dijimos pues que en este punto la carótida interna deja sus 4 ramos terminales de importancia. Tenemos aquí su ramo anterior, que será la arteria cerebral anterior. Luego tenemos un ramo que se puede definir como el ramo de continuación de la carótida interna, el ramo que
presentará mayor calibre de los cuatro, que es la arteria cerebral media, clásicamente arteria silviana, debido a que esta arteria camina por el valle y la cisura surco silviano. Luego tendremos allí a la pequeña arteria coroidea anterior y por último la arteria comunicante posterior, que será esta arteria que permitirá justamente, valga la redundancia, la comunicación entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Ahora bien, pasamos a describir este sistema que se corresponde con la arteria cerebral anterior. Dijimos que la arteria cerebral anterior es un ramo que nace desde la porción intracerebral supraclinoidea de la arteria cerebral media. Esta arteria cerebral anterior va a pasar dorsal, es decir, superior, en terminología de planimetría neuroanatómica sería dorsal, a los nervios ópticos. En algunas ocasiones esta arteria cerebral anterior puede nacer posterior, en una situación más posterior, más caudal, con lo cual se relaciona, ahora no, con los nervios ópticos, sino que se relacionará hacia dorsal con el quiasma óptico, es decir, pasará dorsal a el quiasma óptico. Desde allí continúa su trayecto esta arteria cerebral anterior, estas arterias cerebrales anteriores, y luego se efectúa aquí la comunicación anastomótica, la anastomosis por convergencia, a través de la arteria comunicante anterior. A partir de este punto se discriminan dos porciones de la arteria cerebral anterior. Una porción llamada A1, que es precomunicante, y una porción llamada A2, que es postcomunicante, de las cuales nacerán sus más importantes ramas colaterales y sus más importantes ramas terminales. De la porción A1, es decir, precomunicante de la arteria cerebral anterior, vamos a tener la emergencia, el nacimiento de algunos ramos colaterales, como por ejemplo las arterias centrales, anteromediales, la arteria estriadas mediales y las arterias perforadas anteriores. Estas arterias perforadas anteriores se pueden visualizar aproximadamente en este punto, deberían de poder visualizarse, en esta ilustración no están representadas, pero serán arterias que irán a buscar ese espacio de geometría cuadrilátera que es el espacio perforado anterior o sustancia perforada anterior, también llamado área perforada anterior. Las arterias estriadas mediales van a ir a irrigar estructuras anexas al cuerpo estriado. Luego tenemos a la porción postcomunicante de la arteria cerebral anterior, que es esta que se encuentra allí. Porción postcomunicante de la cerebral anterior, luego de que se ha establecido esa anastomosis a través de la comunicante anterior, o también llamada A2. Esta porción de la arteria cerebral anterior va a dibujar una curva de concavidad posterior, que aquí podemos visualizar claramente, llegando allí a este punto que se corresponde con la rodilla del cuerpo calloso. Aquí vemos numerosos ramos que nacen de esta porción convexa, ¿sí? Ramos de la convexidad de la arteria cerebral anterior. Este ramo precisamente que visualizamos aquí se corresponde con el ramo frontal interno inferior de Duret, ¿sí? O arteria frontal interna, también llamada arteria orbitaria. Esta pequeña arteria va a irrigar a estructuras que se corresponden con la corteza prefrontal, es decir, va a irrigar, por ejemplo, al giro recto, va a irrigar también al bulbo y al nervio olfatorio, a la cintilla tracto olfatorio. Luego tenemos aquí más ramos frontales, ¿sí? Por ejemplo, aquí la arteria frontal medial, que va a irrigar a los giros frontales. Y aquí claramente vemos esta curva de concavidad, que ya en este punto se hace una meseta, siguiendo todo lo que es el borde superior, lo que sería la región dorsal, el borde dorsal del cuerpo calloso. En este punto, la arteria va a dejar ramos colaterales de importancia descriptiva, como por ejemplo la arteria calloso marginal, ¿sí? Aquí tendremos en este punto la arteria calloso marginal. Esta arteria calloso marginal se encarga de irrigar a las áreas 4 y a las áreas 3, 1, 2 de Brodmann, es decir, irriga al área motora primaria y el área sensitiva primaria o somatoestésica primaria, con lo cual este vaso es de fundamental importancia, de fundamental conocimiento para la práctica clínica, para la clínica. Nace una arteria de la porción postcomunicante de esta arteria cerebral anterior, que es la arteria central larga, también llamada arteria recurrente de Heuner por su epónimo. Luego tendremos esta arteria, que será la arteria pericallosa, la cual dejará pequeños ramos recurrentes y parieto-occipitales para irrigar la corteza y la cara medial de esos giros. En esta ilustración nosotros podemos visualizar allí a esto que es el surco lateral, clásicamente surco de Silvio. Vemos allí replegado parte de lo que es el quiasma óptico y los nervios ópticos, y vemos a la arteria cerebral media caminando por
el surco lateral, surco de Silvio, cisura de Silvio, y allí vemos a la arteria cerebral anterior yéndose hacia anterior y dibujando esta curva de concavidad posterior. Podemos encontrar allí la arteria frontal interna de Dupret, allí la podemos ver, cómo está yendo a irrigar al giro recto y a estructuras anexas al nervio olfatorio, es decir, bulbo olfatorio y el tracto olfatorio, cintilla olfatoria. Luego tenemos aquí la descripción del sistema de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es considerada la continuación de la arteria carótida interna y es la más voluminosa de sus cuatro ramos terminales. Esta arteria cerebral media se va a dirigir a buscar directamente el surco lateral, el origen, la raíz del surco lateral, que es el que clásicamente conocíamos o conocemos con el nombre de Valle Silviano. Este es el Valle Silviano. Y allí la arteria cerebral media se va a encontrar discurriendo sobre unas cisternas del líquido cefalorraquídeo que se llaman cisternas de la valécula cerebral y luego será la cisterna de la fosa cerebral lateral. Es decir, esta arteria cerebral media en estos puntos se va a encontrar bañada en totalidad del líquido cefalorraquídeo por esas cisternas precedentemente mencionadas. A esta arteria cerebral media se le describen cuatro porciones que reciben los nombres de M1, M2, M3 y M4 o otros nombres que ya mencionaré ahora mismo. La primera porción de la arteria cerebral media se llama M1 o esfenoidal. De esta arteria, de este segmento de la arteria M1 o esfenoidal, también llamada temporal, van a nacer las arterias centrales anterolaterales, de las cuales van a nacer a su vez de las arterias centrales anterolaterales, que allí les podemos ver ese pequeño pedículo arterial que se asemeja a una especie de peine, las arterias que van a irrigar al estriado dorsal y las arterias de los núcleos basales, arterias de los núcleos de la base. Claramente vemos allí cómo estas arterias centrales anterolaterales van a ir a buscar a estos elementos. Luego tenemos la siguiente porción de la arteria cerebral media. Esta siguiente porción, M2, es también llamada insular, ya que se relaciona directamente con este lóbulo del encéfalo, que será el lóbulo de la ínsula de Rayleigh por terminología clásica. Aquí vemos claramente la M2, la segunda porción de la arteria cerebral media. De esta porción M2 vamos a ver nacer nosotros dos troncos arteriales, un tronco temporal superior, un tronco superior y un tronco inferior, que aquí los podemos encontrar nosotros. Del tronco superior van a nacer arterias orbitofrontales, ¿sí? Aquí las podemos ver, arterias que se dirigirán hacia los giros orbitarios y hacia los giros frontales, y las arterias de los surcos. Aquí vemos claramente la arteria del surco central, arteria del surco precentral y arteria del surco postcentral. Por terminología clásica serían la arteria del surco de Rolando, la cisura de Rolando, la arteria prerolándica y la arteria postrolándica, de la cisura postrolándica. De la rama inferior de M2, de la porción insular de la arteria cerebral media, vamos a ver nacer nosotros diferentes ramos temporales anteriores, medios, posteriores, que van a irrigar a la corteza del lóbulo temporal. Y a su vez también nace aquí un ramo fundamental, que será la arteria del giro angular. Recordemos que el giro angular es un pliegue de paso del lóbulo parietal con el lóbulo temporal. Tenemos aquí la porción M3 de la arteria cerebral media, que es una porción opercular que se relaciona con el opérculo frontotemporoparietal. Recordemos que estos opérculos son regiones de corteza que van a estar tapando allí al lóbulo de la ínsula de Rayleigh, a la isla de Rayleigh, y la porción M4 será la porción cortical, estas ramas corticales que fuimos mencionando de la arteria cerebral media. Aquí tenemos la trayectoria que tiene esta arteria cerebral media en todo este punto, que será el valle silviano, rodeado allí de la cisterna de la valécula cerebral y luego rodeado de la cisterna de la fosa cerebral lateral. Y aquí vemos estas arterias centrales, anterolaterales, que son llamadas también como arterias tálamoestriadas, ¿sí? Arterias tálamoestriadas que van a ir a irrigar a todos estos elementos que se corresponden con los núcleos de la base, antiguamente llamados ganglios optoestriados o núcleos grises en algunas bibliografías. Vemos cómo claramente están irrigando a elementos que pertenecen al estriado dorsal y a elementos que pertenecen a los núcleos de la base. Aquí vemos la llegada de esas arterias estriadas centrales anterolaterales. Ahora bien, vamos con la descripción de este sistema llamado vértebro basilar. El sistema vértebro basilar va a irrigar principalmente estructuras caudales de
el encéfalo, ya veremos los territorios de distribución de la irrigación, y este sistema van a ser principalmente a través de esta arteria, que es la arteria vertebral, perdón. La arteria vertebral nace de la porción preescalénica de la arteria subclavia, de hecho es su primera rama ascendente, y de allí la arteria vertebral va a ascender y va a buscar al foramen transverso de la sexta vértebra cervical. Desde este punto, la arteria vertebral asciende por todo este canal, conducto, músculo fibroso, que es el canal vertebral, canal transverso, perdón. Este canal transverso se encuentra delimitado por los forámenes transversos y anteriormente por los músculos intertransversos anteriores y los músculos intertransversos posteriores. En este punto, la arteria vertebral va a estar acompañada de la vena vertebral y el nervio vertebral. Clásicamente por epónimo será el nervio de François Frank. Allí en este punto tenemos a la porción entonces cervical de la arteria vertebral. Pero luego la arteria vertebral tiene una porción horizontal, en donde dibuja este callado de concavidad inferior y va a dejar el surco de la arteria vertebral en el borde posterior de la masa lateral del atlas. Luego allí la arteria vertebral va a perforar esta membrana atlanto-occipital posterior y va a ingresar hacia la fosa cerebral posterior. En este punto, la arteria vertebral se va a encontrar con la contralateral y por esa convergencia van a formar allí a la arteria basilar. La arteria vertebral va a dejar ramos colaterales, como por ejemplo algunas ramas durales, concretamente la arteria meningia posterior, y deja en este segmento la arteria vertebral a las arterias espinales, como podemos ver allí, las espinales anteriores que van a buscar el surco medio anterior de la médula espinal para constituir el tronco anterior de irrigación de la médula espinal, de toda la red extramedular de la médula espinal, y va a dejar a las arterias espinales posteriores que harán lo mismo, pero desde la cara posterior de esta médula espinal. Ahora bien, la arteria basilar dejará las arterias cerebelosas, como por ejemplo la arteria cerebelosa anteroinferior. De la arteria vertebral, ¿sí? Ya no de la basilar, sino de la vertebral, nacerán las arterias cerebelosas posterior-inferiores y la arteria espinal anterior también ya anteriormente mencionada. Es decir que el sistema vértebro-basilar, es decir, la arteria vertebral, las arterias vertebrales y la arteria basilar van a dejar los pedículos arteriales que se irrigarán, que se encargarán de la irrigación del cerebelo, dejando la arteria vertebral, la cerebelosa posterior-inferior y la arteria basilar, la cerebelosa antero-inferior y la cerebelosa superior. Aquí es importante recordar la formación de esta pequeña pinza arterial, que es una pinza que va a estar delimitada por la arteria cerebral posterior y esto que es la arteria, allí vemos a la arteria, perdón, aquí nosotros nos encontramos con la arteria basilar, bien, en este punto la bifurcación de la arteria basilar, vemos allí a la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral posterior, y nos encontramos en este punto con la arteria cerebelosa superior. Allí vemos a esta pequeña pinza arterial que se encuentra agarrando, ¿no? Delimitando allí al tercer nervio craneal. Tercer nervio craneal. Y luego aquí la formación de otra pinza que va a estar encerrando en su constitución al sexto nervio craneal, es decir, el nervio motor ocular externo o abducen, como vemos allí claramente. Aquí la constitución, desde otro punto de vista, desde otra ilustración de este sistema vértebro-basilar, aquí vemos a las arterias vertebrales, la formación de la arteria basilar y luego su bifurcación en las arterias cerebrales posteriores. Ahora bien, ¿cuál es el trayecto de las arterias cerebrales posteriores? Las arterias cerebrales posteriores van a tener un trayecto que va a contornear los pedúnculos cerebrales hacia posterior, describiendo esta curva de concavidad, sería una concavidad caudal, describiendo una curva de concavidad caudal. A la arteria cerebral posterior también se le describen varias porciones de acuerdo a el segmento comunicacional, de acuerdo a si es precomunicante o postcomunicante. De acuerdo a ello, tendremos aquí el primer segmento de la cerebral posterior, que es un segmento precomunicante. Esto es lo que se llama P1. De este segmento precomunicante van a nacer arterias centrales, posteromediales, las arterias tálamo perforantes y una pequeña arteria colicular que se dirigirá hacia los colículos mesencefálicos, antiguamente tubérculos cuadrigémelos. Luego tendremos allí a la arteria cerebral posterior P2, es decir, postcomunicante.
De esta porción postcomunicante nacen las arterias estriadas, perdón, arterias centrales, posterolaterales, las arterias tálamo geniculadas y las coroideas, posteromedial y posterolateral. Luego tenemos la porción P3 y la porción P4, que será la porción terminal de esta arteria cerebral posterior. De la porción terminal de la cerebral posterior nacen la arteria occipital interna, que dejará el ramo calcarino que se distribuye por el surco calcarino y va a buscar al giro de la cuña, a la cuña. Esta arteria cerebral posterior entonces dibuja esta curva rodeando a los pedúnculos mesencefálicos y buscando a los elementos caudales del encéfalo, particularmente al lóbulo occipital. La descripción clásica de la arteria cerebral posterior establece dos pedículos arteriales como ramos colaterales, un pedículo retromamilar, que es el que podemos encontrar aquí, y un pedículo, aquí lo vemos, que será el pedículo peduncular. Este es el pedículo peduncular de la arteria cerebral posterior. La terminología clásica sería arteria colicular, que fue la que mencionamos. Aquí vemos claramente cómo estos pedículos retromamilares van a estar irrigando a los tubérculos mamilares o cuerpos mamilares y todas estas estructuras que se ubican en este rombo llamado optopeduncular, delimitado anteriormente por el quiasma óptico y posteriormente por el ángulo de divergencia formado por los pies de los pedúnculos cerebrales. Aquí nuevamente los territorios de distribución, en este caso vemos nuevamente el rombo optopeduncular y a la formación de la arteria cerebral posterior como se está dirigiendo hacia posterior. Aquí identificamos a los nervios ópticos, a la glándula hipófisis y a los cuerpos mamilares en este punto. Vemos aquí las arterias corticales, ¿sí? Estas eran arterias corticales, ramas de las arterias anteriormente mencionadas, ¿no? Ramas de la cerebral posterior, media o anterior. Identificamos aquí la arteria coroidea anterior que se encarga principalmente de irrigar al brazo posterior de la cápsula interna y a la rodilla de la cápsula interna. Arteria coroidea interna que es pequeña por su calibre, pero es importante por el territorio arterial, la distribución que tiene, ya que estos elementos anteriormente mencionados, el brazo posterior de la cápsula interna y su rodilla, llevan fibras principalmente de la vía córtico-nuclear, antiguamente córtico-vulvar. Es decir, que un infarto de la coroide anterior podría producir una parálisis de los movimientos de cabeza y cuello, a grosso modo. Vemos aquí todo el trayecto de la cerebral media con sus diferentes ramos corticales que pertenecen a su división superior o a su división inferior. De la división superior tenemos las arterias de los surcos, central, postcentral y precentral, y aquí tenemos las arterias temporales que van a buscar, van a irrigar a la corteza del lóbulo temporal. Aquí el territorio de toda esta arteria cerebral anterior con la arteria calloso marginal y la arteria pericallosa. La arteria calloso marginal fundamental ya que irriga a el área 4 y 3, 1, 2 de Broma, ¿no? La corteza motora primaria y la corteza somatosensorial, somatoestésica primaria. Aquí vemos a la arteria cerebral posterior, dejando sus ramos cerebelosos y dejando el ramo calcarino para el área 17 de Broma de la corteza visual primaria, el área visual primaria. Todo el trayecto de esta arteria cerebral media, dejando las arterias centrales anterolaterales, también llamadas arterias talamoestriadas, ¿no? Las famosas arterias talamoestriadas, yendo a irrigar al estriado dorsal. Aquí, a grosso modo, el territorio de distribución de las arterias de acuerdo a la superficie cortical. Aquí nos encontramos en color negro con toda la superficie de irrigación de la arteria cerebral anterior. Esto será el territorio de la cerebral anterior. Aquí el territorio de la arteria cerebral media, de gran superficie, y por último allí el territorio de la arteria cerebral posterior. Aquí vemos al territorio desde un corte coronal, clásicamente el corte de Charcot, que pasa a la altura de los cuerpos mamilares, tubérculos mamilares. Aquí nos encontramos en color negro con el territorio de la arteria cerebral anterior, en color rojo con el de la arteria cerebral media, y en color verde con el de la arteria cerebral posterior. Es una representación esquemática, en realidad no es específica, no es directamente precisa de acuerdo a los límites de los territorios, pero es para justamente aproximar, para dar una idea de estos territorios de irrigación arterial. Aquí en color amarillo, ustedes pueden intentar adivinar, intentar pensar a qué arteria se pertenece este territorio en color amarillo. Esta arteria será la coroidea anterior, la que irriga todos estos elementos que serán el brazo posterior de la cápsula interna y su rodilla.
Aquí la constitución de esto que se llama polígono de Willis, en realidad sería un heptágono, ya que presenta 7 lados, el heptágono de Willis, el nombre oficial es el de círculo arterial cerebral, formado entonces por la comunicación entre las arterias que fuimos elaborando, desarrollando anteriormente. Aquí encontramos entonces la aproximación esquemática en este ilustrado con los ramos tálamo perforantes, los ramos tálamo estriados de las arterias lentículo estriadas, perdón, que nacen desde el polígono de Willis y desde la arteria cerebral media. El término correcto para las tálamo estriadas que fui mencionando es de lentículo estriadas. Y aquí tenemos la constitución esquemática de este círculo arterial cerebral o polígono de Willis. En color rojo nos encontramos con este tronco vértebro-basilar o arteria basilar que se bifurca formando allí las arterias cerebrales posteriores. Allí la llegada de la carótida interna en realidad sería la continuación como arteria cerebral media y aquí nos encontramos con las comunicantes posteriores, perdón, con las cerebrales posteriores. Estas arterias cerebrales posteriores se comunican arterialmente gracias a la comunicante posterior con la arteria cerebral media. Luego aquí nos encontramos con las arterias cerebrales anteriores que se comunican entre sí a través de la arteria comunicante anterior. Y esto es lo que se llama A1 y A2, la porción precomunicante y la porción postcomunicante de la arteria cerebral anterior. Brevemente aquí palabras sobre el drenaje venoso y la circulación del líquido cefalorraquídeo, la circulación ventricular del encéfalo. Tenemos aquí marcado con las flechas los sentidos de circulación del líquido cefalorraquídeo o fluido cerebroespinal. Este fluido cerebroespinal, sintetizado a partir de células que tapizan los- las telas coroides, ¿no? Células epiteliales coroides, va a pasar desde el tercer ventrículo, perdón, desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, luego progresando a través del acueducto mesencefálico, antiguamente acueducto de Silvio, hacia el cuarto ventrículo y luego se continúa este proceso por el conducto central de la médula espinal, antiguamente conducto del epéndimo o conducto ependimario. Pero a su vez tenemos las llamadas cisternas, que son regiones subaracnoides a través de las cuales va a circular este fluido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. La constitución de diferentes cisternas, como por ejemplo allí la cisterna pericallosa, que estará en este punto, la cisterna de la lámina terminalis o de la lámina terminal, la cisterna interpeduncular, la cisterna prepontina. Aquí tendremos la constitución de toda una cisterna que rodea el mesencéfalo, que es la cisterna ambiens. Luego la cisterna cerebelo-medular posterior, que será en este punto que estoy señalando. La cisterna cerebelo-medular lateral, bien, que estará en este punto rodeando a el cerebelo y rodeando la médula oblonga, antiguamente bulbo raquídeo. Y por último, en este punto estaría situada aquí la cisterna del velo interpuesto, la cisterna del velum interpositum. Con respecto al drenaje venoso del encéfalo, nosotros contamos con dos sistemas, un sistema superficial, cortical y un sistema profundo. En este sistema profundo se destaca la formación de esta vena, que será la vena magna, ¿sí? Vena cerebral magna, por su epónimo es la vena de Galeno, vena magna de Galeno, vena cerebral magna de Galeno, que recibe las afluencias de las venas basilares, ¿sí? Vena basal de Rosendahl y diferentes venas que proceden desde este punto del mesencéfalo. La vena cerebral magna luego va a constituir al seno recto, que se va a disponer en el ángulo formado por la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. Aquí vemos entonces la llegada de estas venas basilares, basal de Rosendahl, y allí la constitución de la vena cerebral magna. En este punto se forma la ampolla de Galeno, luego la vena cerebral magna de Galeno, y allí la formación, la constitución del seno recto, por la afluencia aquí del seno sagital inferior, antiguamente el seno longitudinal inferior. Y aquí tenemos entonces este seno recto que viaja en el espesor de ese espacio constituido por las tiendas del cerebelo y la hoz del cerebro. Allí la confluencia del seno sagital superior con el seno recto, conformando en este punto a lo que es la confluencia de los senos o prensa venosa de Erófilo. Muy bien, eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.